Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este su canal Cocina con Lupe. Hoy haremos unos churros y los vamos a acompañar con un rico chocolate caliente, así que comenzamos. Los churros son muy conocidos y creo que son más conocidos porque son de México. Bueno, en teoría no son de México, así que aquí les va la historia. Se cree que los churros comenzaron en China, donde mercaderes portugueses conocieron algo que se llamaba Zhou Tiao. Es una tira de masa frita que se solía servirse en desayunos en China y se servían en pares. Los portugueses llevaron este alimento a la península ibérica, donde le agregaron azúcar y le dieron su característica forma de estrella, dando así el origen al delicioso churro que conocemos hoy en día. Con el paso del tiempo el churro fue extendiéndose hasta que durante la época de la conquista los españoles llegaron a América y aparte de México, y fue ahí donde ellos trajeron el churro al territorio mexicano. Actualmente en nuestro país el churro hay de diferentes formas. Está el churro lleno con chocolate, cajeta, dulce de leche y el tradicional que es con azúcar y canela. Y este se acompaña con un rico chocolate caliente que es muy tradicional de México. Y aquí va la historia también del chocolate caliente. El chocolate caliente en la época prehispánica, entre los antiguos habitantes de toda Mesoamérica, este alimento se distinguía porque según se decía que era para los dioses y pertenecía a un símbolo de riqueza. El cacao es una semilla que México aportó al mundo. Cuando fue la conquista, los españoles llevaron el cacao al resto del mundo, especialmente en Europa, que ahí fue donde se creó la barra de chocolate. Pero recapitulando, en México, en la época mesoamericana, el cacao se llegaba a utilizar como moneda. O sea, las semillas, tú podías comprar con las semillas, intercambiaban producto. Pero la bebida como tal solamente era como para los guerreros, simplemente era para ellos y se mezclaba con especies como por ejemplo era la hoja de zapote, se combinaba con mieles, canela, entre otras especies aromáticas. Y igual se podía conservar como en pequeñas bolitas y nada más se le agregaba el agua caliente. Y solamente era para los guerreros y símbolo de la riqueza. Así que vamos a comenzar con esta receta que es muy fácil. Pocos ingredientes y muy rica la verdad. Así que comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Como les dije, son muy poquitos y son fáciles de encontrar. Creo que todos los tenemos en nuestra casa. Así que es una taza de harina, 3 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, canela, vamos a utilizar 3 cucharadas, una cucharada de extracto de vainilla, 300 gramos de azúcar. Este chocolate en barra, este yo lo traje de México, pero creo que igual lo pueden conseguir. Una taza de agua, medio litro de aceite y leche. Así que vamos a comenzar. En un sartén vamos a agregar la taza de agua. Vamos a esperar a que hierva. Y voy a agregarle las 2 cucharadas de mantequilla que les dije. Vamos a esperar a que se derrita. Una vez que nuestra agua ya está hirviendo y la mantequilla se haya derretido, le agregamos la harina de contado. Y empezamos a mover muy rápido. Y apagamos la estufa. Tienen que mover rápido, que se haga como una bola de masa. Con cuidado, porque está caliente todavía la masa. Lo que buscamos es que se disuelva la harina, se mezcle muy bien con el agua y la mantequilla y se haga una masa homogénea. Por ejemplo, ven, aquí todavía tiene harina. Con ayuda de una espátula hay que sacar toda la masa de adentro del globo. Porque como pueden ver, aquí hay harina todavía.
Yo en este caso voy a utilizar la batidora, pero si no tienen batidora no se preocupen, la pueden hacer. El proceso puede ser completamente manual, pero pues con la batidora es un poco más fácil. Voy a agregar la masa, como pueden ver es una masa elástica. La agrego y voy a esperar que se enfríe un poco porque le voy a agregar los huevos. Si está muy caliente la masa, pues los huevos se van a cocinar y no queremos eso. Limpiamos bien nuestro batidor de globo. Y lo que podemos hacer es empezar a batir nada más, sin los huevos, sin nada, para que se enfríe nuestra masa. Y voy a empezarlo a batir nada más para que se enfríe un poco. Y ahorita le vamos a agregar los huevos y la vainilla. Como les dije, si no tienen una batidora, todo el proceso es manual, simplemente con el batidor de globo, con ese se hace. Y nada más que si es un poco más, te toma un poquito más de tiempo y más fuerza, ya sabe, uno allá hace brazo, pero con la batidora es súper fácil. Pues ya nuestra masa ya se enfrió, está un poco más tibia, como pueden ver. Y ahora es momento de agregarle los huevos. Los huevos se le van a agregar uno por uno y se le agrega así entero, normal. Y bajamos, aseguramos y empezamos a batir. Ahorita van a empezar a ver como que la masa no se incorpora muy rápido con el huevo. Eso es normal, no se preocupen. Así que vamos a esperar que el huevo se incorpore con nuestra masa. Cuando vemos que se está casi incorporando completamente el huevo, agregamos el segundo huevo. Y seguimos batiendo. Si lo hicieran a mano es lo mismo, pues seguimos batiendo con el batidor globo, aunque sí es un poco más tardado y pues más fuerza. Bajamos la velocidad y agregamos el último huevo. Y incrementamos la velocidad de nuevo. Y le agregamos una cucharadita de extracto de vainilla. Esto es para que le quite un poco el sabor al huevo, el olor al huevo. Nuestra masa ya está, apagamos nuestra batidora. Y como pueden ver, tiene que quedar así. Es como que una mezcla muy chiclosa, pegajosa. Así tiene que quedar. Ya que tenemos nuestra mezcla lista, ahora es momento de pasarla a una manga de plástico. Y esta es la duya, bueno, esta es la 1M, forma de estrella. Con ayuda de un vaso, se me hace más fácil a mí para que agreguemos la mezcla. Y vamos a vertirla en el vaso. Y ya con esto nos va a quedar un poquito aquí, como pueden ver. Esto lo vamos a reutilizar. Simplemente apretamos y la masa va a bajar solita, nada más apretamos. Ahora vamos a vertir nuestra azúcar en un contenedor más grande. Esto es para agregarle la canela. Y son con los que se van a decorar el churro al final. Le voy a agregar 3 cucharadas de canela. 1. Y 3. Y ahora la vamos a revolver muy bien. Y realmente la canela con el azúcar es el que le da el sabor literal a los churros, porque la masa nada más tiene sabor como a vainilla con huevos. Pero realmente el que da el sabor es el azúcar con la canela. Todo depende igual si les gusta mucha canela o no. Y tiene que quedar así como con un color doradito. Y está lista. En un sartén profundo ya puse a calentar mi aceite. Y ahora vamos a agregar el churro. Con una tijera, bueno, ya la lavé, desinfecté. Y el tamaño pues depende de qué tan largo lo quieran. Nada más apretamos y cortamos. Cuidado con el aceite porque puede estar muy caliente, el mío se me sobrecalentó. Apretamos. Realmente sería más fácil que alguien les estuviera ayudando a
a cortar los churros porque con una mano así es un poco difícil. Y cortamos. Sacamos el primero, lo escurrimos bien. Y lo pasamos al azúcar con la canela. Y vamos con el segundo. Y ahora con el tercero. Lo pueden hacer con una cuchara o a la mano también, nada más es espolvorearle por toda la superficie. Ya están todos nuestros churros y ahora vamos a hacer nuestro chocolate. Este es chocolate de barra, es como el chocolate abuelita. El chocolate abuelita es una marca mexicana. Bueno, no es una marca mexicana, es una marca que existe en México, pero esta es de Acacao. Esta es una empresa que está en Playa del Carmen y tienen cafeterías y tienen su propia fábrica donde hacen ellos sus barras de chocolate y todo literal desde el café, el chocolate. Y vamos a utilizar 2 barras. A esto ya no necesitamos agregarle azúcar ni nada. Ya con esas están listas. Nada más hay que esperar que la leche hierva para que se derrita nuestras barras de chocolate. Con ayuda de un molinillo, no sé si muchos lo conozcan, pero este es especial para el chocolate. Vamos a empezar a girar. Todavía la leche no está muy caliente todavía para que se empiece a derretir, pero hay que esperar un poquito. Nuestras barras de chocolate ya se derritieron en nuestra leche y ahora les voy a pasar a una jarra. Esto es para que la pueda batir más fácilmente. Pues el secreto de un buen chocolate mexicano es que tiene que estar bien espumoso, y para eso es el molinillo este que tenemos. Simplemente es como cuando uno tiene frío, nos empezamos a frotar las manos así. Pues así es lo mismo con el chocolate. Y empezamos a girar nuestro molinillo. Si lo ponen más en la parte de arriba, eso hace que se genere más espuma. Pero si lo ponemos en la parte de abajo, pues no tanta. O sea, como que la metemos hacia abajo y la subimos. Y así hasta que consigamos nuestra espuma que queremos. Y así queda nuestro chocolate. Ahora vamos a vaciar nuestro chocolate. Y lo que pueden hacer es opcional agregarle de unos bombones. Bueno, es opcional y yo lo que voy a hacer los voy a como a caramelizar, pues para que le den un mejor saborcito. Y listo, así queda. Así que vamos a probar ahora un churrito, hay que chopearlo. Bien rico. Y pues así llegamos al final de nuestro video. Como vieron, es una receta muy sencilla y muy fácil, la pueden hacer en cualquier rato. A mí mayormente me gusta hacerla como cuando hace frío, lluvia, ya saben, se antojan los churros con chocolate. Si les gustó la receta, no olviden compartir, darle like al video, suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subo los videos. Y si hacen esa receta, no olviden etiquetarme en Instagram o Facebook como @cocinaconlupe. Y todos los ingredientes están en la parte de descripción del video. Así que si les gustó, un like por favor al video. Y nos vemos la siguiente semana con una receta diferente. Bye.